Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy miércoles a mitad de semana laboral. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos a través de la radio, a través del Facebook de Noticia Monumental, a través de Canal 2 esta noche y también a través de las plataformas de podcast como son Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Hoy en horario especial de 12 a 1 de la tarde, producto de las transmisiones especiales deportivas que tiene Radio Monumental. Así es que muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Hoy les quiero plantear un programa donde no habrá invitados, sino que plantearé otra vez algunos contenidos. Y digo otra vez porque había intentado hacerlo una vez por semana. Esta vez tardamos 2 semanas en volver a hacer entregas especiales de cosas que están pasando particularmente en el mundo. Y curiosamente una que se refleja en el mundo, pero que pasa en Costa Rica y que les voy a contar más adelante. Vamos a empezar con la cumbre del G20. El G20 son los 20 países más poderosos del mundo. Y entonces resulta que en esa ausencia del G20, pese a las ausencias de 2 importantes personajes del G20, que son el presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, Estados Unidos intenta y apuesta en esa cumbre del G20 en la efectividad de esa reunión, de que el grupo sirva para algo, aunque China y Rusia no estén, o sus presidentes no estén. La pregunta aquí de un análisis que vamos a escuchar y observar es cuál es el desafío que enfrentan los países los países más ricos del mundo, los países que tienen el Producto Interno Bruto más grande del mundo. Este es un foro que hizo el colega Gonzalo Abarca en La Voz de América. Vamos a hablar sobre los desafíos del G20, el grupo de los 20 países más ricos del mundo, de cara a la cumbre de esa agrupación. Bajo el lema Una tierra, una familia, un futuro, se inicia en Nueva Delhi la 18ª cumbre del G20, el foro de las naciones con el mayor Producto Interno Bruto del mundo. El presidente Joe Biden dijo tener grandes objetivos y grandes esperanzas de que el grupo de los países más ricos y emergentes pueda trabajar unido en importantes cuestiones globales, como lo explica Jaime Moreno desde Nueva Delhi. Hola Gonzalo, que se va a enfocar en buscar alternativas de crédito para los países de menores ingresos. Hay países en África y también en Latinoamérica que están fuertemente endeudados. Esto ha sido visto también como una respuesta a China, a los créditos que China ha venido ofreciéndole a varios países y que ahora tienen estos países dificultades para pagar como consecuencia de la pandemia y otros factores. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, fue una de las primeras funcionarias del gobierno de Estados Unidos en llegar a la ciudad y dice que esta es una de las prioridades.
Seguimos apoyando un alivio a la deuda de manera ordenada y oportuna a los países. Y necesitamos mantenernos enfocados en las devastadoras consecuencias de la guerra, incluyendo su impacto en la seguridad alimenticia. Bien, Jaime, India se promociona a sí mismo, y esto es interesante, ¿no? Se promociona a sí mismo como un creciente jugador geopolítico. ¿Por qué se dice que esta cumbre en particular es una gran prueba para India? Gonzalo, se dice que es una gran prueba por esto último que acaba de mencionar la secretaria del Tesoro, y es que Occidente, el Reino Unido y Estados Unidos especialmente quieren incluir en el documento final una mención sobre Ucrania, sobre las consecuencias de la guerra en la seguridad alimentaria del mundo, las consecuencias de la guerra en la inflación que están viviendo los países y por eso también parte de la situación económica, pero sabemos que India es un país que se ha mantenido neutral y está tratando de esquivar este tema en la cumbre porque ni Rusia ni China quieren que ese asunto quede plasmado en los documentos de conclusión. Por eso se dice que es una prueba geopolítica, es una prueba de liderazgo para el primer ministro Modi, quien está presentando a su país como una alternativa también de inversión en Asia, porque tiene que maniobrar todas estas situaciones para ver al fin de cuentas con qué documento final logrará salir y si Estados Unidos y la Unión Europea consigan su objetivo de incluir algo relacionado con Ucrania. Muchísimas gracias, Jaime Moreno, desde Nueva Delhi, India. Cuídate mucho, Jaime. Y bien, y ahora para analizar el tema me acompaña Margaret Myers, ella es directora del programa Asia y Latinoamérica de Diálogo Interamericano, y también Joseph Kumire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura e investigador invitado del Heritage Foundation. Bienvenidos ambos. Margaret, empiezo contigo. Vamos a empezar por lo global y vamos a irnos hacia Latinoamérica luego. ¿Qué relevancia puede tener esta asamblea del G20 sin la participación directa de Xi Jinping y de Vladimir Putin? El presidente Biden ha reafirmado el compromiso de Estados Unidos con el G20 como el principal foro para la cooperación económica del mundo. Bueno, gracias por la invitación. Como acabamos de escuchar, Biden ha dicho que el G20 sigue siendo un foro fundamental para el debate entre las principales economías sobre los desafíos globales y ahora existenciales, ¿no? Y yo también creo que es todavía un lugar importante para tratar de llegar a algún acuerdo sobre cómo coexistir, ahora que vemos intereses más variados que nunca en algunos casos, ¿no? En el pasado se han logrado ciertos acuerdos importantes en el G20, como hemos visto, incluso sobre el clima y la estabilidad del sistema financiero global, pero el cumplimiento de los compromisos y las resoluciones ha sido un problema para el G20 por muchos años, y ahora la ausencia de China y Rusia también es problemática si el grupo busca alguna apariencia, por lo menos, de consenso global. Y también como hemos escuchado, es un golpe para India, claro, la ausencia de China y Rusia, ahora que China quiere posicionarse como país, como líder global, claro. Al lado de China en algunos casos. Sí. Claro. Bueno, Joseph, fíjate que el presidente Biden mostró su desencanto. Mostró su desencanto por el hecho de que Xi Jinping no asistirá a la cumbre del G20. Sin embargo, dijo que se reuniría con él. No dio mayores explicaciones. ¿Qué infieres de esto en un ambiente en donde aún hay tensión, como tú en varias ocasiones lo has expresado, por el globo chino que sobrevoló Estados Unidos y el tema de Taiwán? Adelante, Joseph. Sí, mira, yo creo que lo que estaba diciendo Mark, yo creo que es correcto, ¿no? Este foro, este G20, es una herramienta más que todo, un foro del siglo XXI para llegar a un consenso global sobre los temas económicos y financieros más importantes del mundo. Sin embargo, yo creo que China y Rusia, por extensión, están demostrando que no están buscando ese consenso. Ellos están buscando literalmente reemplazar el G20 con otros mecanismos. ¿Qué están promoviendo ahorita en este momento? Están promoviendo los BRICS, ¿no? Entonces, ellos no creo que ven esto como necesario
para la visión mundial que ellos quieren imponer. Ahora, con este tema es muy importante porque mencionaste, Gonzalo, el globo espía chino que pasó, y dos globos, ¿no? Uno pasó por Norteamérica, el otro pasó por América Latina. Y yo creo que ahora lo que entendemos, de cierta forma, es que China, más allá del espionaje y cualquier otra actividad que pudieran hacer clandestina o otro con esa operación, le entendemos que ellos usaron eso como un pretexto para romper las comunicaciones con Estados Unidos. Eso no fue por parte de Estados Unidos. Estados Unidos quería mantener el diálogo con China abierto, diplomático y por inteligencia, pero China quería usar eso como un pretexto para romper comunicaciones, y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué quieren romper estas comunicaciones? ¿Por qué quieren romper este diálogo? Yo pienso porque quieren ser más agresivos sin tener que rendir consecuencias. Ellos no van a ir a G20 porque no quieren contestar preguntas de por qué apoyan a Rusia en su invasión a Ucrania. Ellos no van a ir a G20 porque no van a contestar preguntas de por qué están tratando de levantar dictadores a nivel mundial. Entonces ellos están buscando, que no buscan consenso, buscan fragmentación. Ya América, la cumbre del G20 se inicia en India, enfocada en el cambio climático, la reestructuración de la deuda y la guerra en Ucrania. Sin embargo, la ausencia por primera vez del presidente de China, Xi Jinping, y del presidente de Rusia, Vladimir Putin, crean interrogantes sobre los resultados tangibles del encuentro. Dos países de América Latina, Argentina y Brasil, han asegurado que pese a la ausencia de esos líderes, buscarán estrechar aún más, si se quiere, las relaciones tanto con Beijing como con Moscú. Pero, ¿cuál es el verdadero interés de China en la región? Continuamos el análisis con Margaret Myers. Ella es la directora del programa Asia y Latinoamérica de Diálogo Interamericano, y Joseph Humire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura e investigador invitado del Heritage Foundation. Joseph, el avance de China en Latinoamérica, en tu opinión, ¿es comercial, político o militar? Y también, en tu opinión, ¿por qué Estados Unidos ha permitido, si se quiere, como muchos aseguran, la fuerte presencia de China en la región? Sí, Gonzalo, yo creo que es todo. Lo que mencionaste es comercial, es político, es militar. Tiene aspectos de todos esos tres ámbitos. Yo creo que la nueva era, digamos, de China en América Latina no va a ser como la era antigua. No tienen el capital que tenían en su momento. Los commodities no están a los precios más altos como estaban a principios del siglo. Y China tiene varias crisis en su política interior y su economía. Principalmente tiene una crisis de vivienda que creo que muchos no hablan, pero realmente está comiendo un poco la economía de su país. En respecto a América Latina, yo creo que hay una cosa que quiero decir, Gonzalo, que me parece muy importante. Acabo de regresar de Ecuador y creo que hay lecciones que se puede aprender de ciertas transacciones que se hizo con China durante los últimos años, porque hay esta narrativa, digamos, esta perspectiva que creo que China mismo quiere ampliar en la región, de que América Latina necesita a China más que China necesita a América Latina, y creo que es al revés. Y Ecuador, de cierta forma, creo que demostró esto cuando renegociaron su deuda con China, porque ellos pueden identificar cuál es el interés real de China en su país, más allá de las inversiones y el comercio, y mayormente van por un propósito estratégico. En el caso de Ecuador fue los Galápagos. Yo creo que cada país puede aprender de esa lección, y no solo en América Latina, pero en África también. Bueno, voy a retomar lo que ha dicho Joseph, Margaret, y en una comparecencia ante la Comisión de Finanzas del Senado, tú aseguraste lo siguiente. Dijiste que la política de Estados Unidos hacia América Latina no debe ser una política contra China. No debe ser una política centrada primordialmente en el interés por competir con China en la región. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál debe ser el principal objetivo entonces de la política exterior de Estados Unidos en Latinoamérica? Bueno, lo que quería comunicar es que este es un momento crítico para intensificar el enfoque de Estados Unidos en América Latina en los varios enlaces que ya tenemos, ¿no? Casi todos los países de nuestra región están enfrentando obstáculos similares en su búsqueda de recuperación económica y el crecimiento económico, reveses educativos, limitaciones fiscales, eventos climáticos extremos, flujos migratorios, inseguridad y otros desafíos compartidos. Entonces, creo que existe obviamente una considerable necesidad y justificación de una mayor cooperación,
que no necesariamente tiene que ver con China, ¿no? Pero una cooperación hemisférica para promover nuestros numerosos objetivos comunes. Para Estados Unidos creo que también existe una enorme oportunidad de promover no solo sus propios intereses industriales y diplomáticos, pero también el progreso económico en todo el hemisferio, especialmente profundizando nuestra presencia en y apoyo por sectores emergentes, ¿no? Energía, transformación digital, etcétera. Claro. Muchas oportunidades de colaborar de esa forma. Joseph, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y el de Brasil, Lula da Silva, mantienen una especial, si se quiere especial, y abierta relación con China y Moscú. Pros y contra de ello, rápidamente. No, mira, el gobierno de Alberto Fernández de Argentina es el nuevo miembro de la alianza BRICS, que es otra hegemonía económica que quieren imponer, liderado por China. Brasil es uno de los fundadores de ese mismo movimiento. Es decir, ellos claramente han tomado una banda de cómo quieren promover su política exterior. Esto puede cambiar. Argentina tiene elecciones este año y yo creo que es posible que cambien de perspectiva política y geopolítica, que no sería tanto a favor de China. Ahora, Margaret, China asegura que sus inversiones en la región aumentan, ¿no?, el valor local de la cadena de producción, desde la producción de vehículos eléctricos impulsados por el litio en México hasta la producción de vacunas en Chile, inversiones chinas. Y Brasil, Argentina y Bolivia utilizan ya regularmente, y esto es interesante también, Joseph, ya regularmente utilizan el yuan en sus economías. Mi pregunta es para ti, fíjate, Margaret, ¿qué tan confiable es China como socio comercial para Latinoamérica? Bueno, China es ahora un socio comercial importante, ¿no? Fundamental para muchos países en la región, especialmente en términos del intercambio comercial. El desafío para los países en la región y en otras regiones es garantizar que el comercio sea lo más equilibrado posible, ¿no? Y que la demanda china no refuerce patrones de dependencia que hemos visto por siglos en América Latina, pero en este caso es dependencia en China. Y hay casos en los cuales hemos visto una inversión en sectores que sí promueven cierta forma de crecimiento económico, pero en muchos casos vemos un enfoque en materias primas, como hemos visto por ya 2 décadas. También existe una preocupación, especialmente aquí en Estados Unidos, pero también en otras partes de la región, que de una excesiva dependencia de China y que pueda tener y ha tenido en algunos casos efectos en la formulación de políticas en la región. Esto sucederá naturalmente cuando un país sea demasiado dependiente de un solo socio económico, puede ser de China o otro país, pero China tiene políticas, opiniones muy específicas sobre Taiwán, por ejemplo, la gobernanza del Internet, los derechos humanos, cómo consolidar la paz y la integridad del territorio, otras cuestiones de gran importancia. Y por supuesto está buscando apoyo internacional para ellas. Continuamos con Foro de la Voz de América. Veamos ahora los resultados comerciales de la política de China en Latinoamérica, según un estudio de la revista America's Quarterly. Aquí están los países que ya firmaron tratados comerciales con China: son Chile, Costa Rica, Ecuador y Perú. Los países con tratados comerciales en discusión para firmar: Honduras, Nicaragua, Panamá y Uruguay. Ahora, países que hacen sus pagos a China en yuan: Argentina, Bolivia y Brasil. Joseph, según estos datos, existen beneficios económicos al establecer relaciones con China. ¿Cuál es el argumento entonces para rechazarlas? No, mira, yo creo que sí, claramente China es un socio comercial para muchos de los países de América Latina. Más o menos la mitad de la región hasta prefiere tener más comercio con China que Estados Unidos. Claramente la evidencia muestra esto. Sin embargo, lo que quiero comunicar es que mira, tienen que prestar atención a la situación de China en su propio país, porque no es la misma situación de hace 20 años atrás, cuando China tiene una bonanza en su economía, mayormente manejado por el precio de los commodities, de petróleo y minerales y otros. Mencionaste en el último segmento, Gonzalo, litio, ¿no? Sí. Litio no solamente es crítico como un mineral para los propósitos comerciales como celulares y vehículos eléctricos, también en la mente, la mentalidad y la visión de China es más importante para el desarrollo de su industria de defensa. Y si miras las estadísticas en China, la economía está teniendo altos problemas, pero la industria de defensa está creciendo.
Y lo que la América Latina tiene que entender es que China no diferencia entre los dos. Ellos miran el aspecto y la dimensión de la industria militar igual que su comercio. Entonces, todos estos proyectos comerciales que hacen en América Latina, si empiezan a caer su economía, lo pueden tener un doble uso para propósitos militares, llevando a América Latina a un conflicto que no es suyo, un conflicto sobre Taiwán que no pertenece a América Latina directamente en su política exterior. Y eso es lo que China quiere hacer con esos proyectos comerciales. Tienen que entender ese doble uso, es muy importante. Ya, ahora, Margaret, bueno, tú mencionaste Taiwán y Joseph lo acaba de hacer en un contexto más amplio. En el terreno diplomático, Beijing ha logrado, que la mayoría de los países del hemisferio rompan relaciones con Taiwán, una democracia consolidada, y lo establezcan las relaciones con China, un país comunista con un largo historial de violaciones de derechos humanos según organismos internacionales. Tu lectura de esta situación y el desafío que puede representar a nivel militar, político y diplomático, como lo ha comentado Joseph. Bueno, me gustaría decir que, primero, los países que han cortado los lazos con Taiwán en los últimos años lo han hecho basándose en la idea de que China les va a dar mayores beneficios económicos que Taiwán había dado. Y ciertamente China es una economía mucho más grande, pero la medida, y esto para complementar exactamente lo que Joseph ha dicho, ¿no? La medida en la que China se ha comprometido económicamente con sus nuevos aliados diplomáticos varía mucho caso acá, ¿no? Por un lado está Panamá, donde China negoció más de 16 acuerdos después de establecer relaciones diplomáticas. Pero también tenemos Nicaragua, El Salvador, Honduras, donde se ha hablado mucho de colaboración, incluso la posibilidad de acuerdos de libre comercio, pero donde poco se ha pasado hasta ahora. Y creo que esta es una posible indicación de la resistencia de China a involucrarse mucho más, dados los riesgos de seguridad y la incertidumbre económica en estos países. Y eso se ve no solo en América Latina, pero en otras partes del mundo también. Venezuela ha sido muy instructivo para China en los últimos años. Es un caso que ven y estudian y ya saben que estos riesgos pueden afectarse bastante. Ya. Ahora, Joseph, tu opinión, amplíanos sobre la situación China versus Taiwán en América Latina diplomáticamente. Mira, hay más países, pero prácticamente hay dos países que hasta el momento están manteniendo una relación diplomática con Taiwán, que son muy relevantes a esa discusión, que es Guatemala y Paraguay. Vamos a ver, los dos tienen nuevos presidentes, uno es presidente electo, otro ya está en función, y vamos a ver cuál es su política exterior con este tema. Yo creo que China usa este tema no solamente con un tema diplomático, sino también con un tema de como un señal de sus propósitos militares, porque cuando ellos piensan que Taiwán ya no tiene ningún respaldo diplomático en el campo internacional, es cuando lo ven más vulnerable para tal vez tomar una agresión en contra de ellos. Ahora, Taiwán tiene elecciones el próximo año, no creo que van a tomar acción antes de ello, pero sin embargo, si las elecciones no salen a su favor, a favor de China, yo creo que es posible que van a empezar a tener mucha más presión en el ámbito militar. Guatemala y Paraguay han mantenido esta relación histórica diplomática con Taiwán, pero me preocupa que China va a presionar. Y ya hemos visto señales en esto en Centroamérica, con el Parlamento Centroamericano retirando su reconocimiento de Taiwán y poniendo un reconocimiento a China. Eso puede ser un señal de una ofensiva diplomática más fuerte por parte de China sobre el nuevo gobierno de guatemalteco. Bien, ya en la parte final de Foro de la Voz de América. Margaret, tus conclusiones sobre la política, la influencia de China en la región y sus consecuencias. Adelante. Bueno, diría que en general, los proyectos de China han sido de mayor beneficio para aquellos países que mantienen y hacen cumplir altos estándares sociales y ambientales y que garantizan la transparencia y la vigilancia durante todo el ciclo de cualquier proyecto. Y por supuesto, algunos países están mejor posicionados y más interesados en hacer todo esto. Y para algunos, las negociaciones a veces informales o poco ortodoxos de China son bienvenidos, ¿no? Ya que permiten acuerdos más rápidos que apoyan directamente los intereses de cualquier gobierno en cualquier momento. Entonces, todo depende de los países y las reglas, las instituciones que tienen. Listo para controlar la situación. Claro, muy bien. Joseph, tu análisis. Sí, no, muy brevemente, yo creo que los países de América Latina tienen que pensar muy bien
pensar en el bienestar de sus pueblos, la soberanía de su territorio y su pueblo, en cuando hacen negocios con China, porque China tiene intereses de largo plazo y lo que puede traer beneficios a corto plazo comercialmente a estos países de América Latina le puede traer problemas a largo plazo por las ambiciones que tiene China a nivel geopolítico mundial. Ellos quieren cambiar el mundo, pero no quieren cambiar el mundo a un mundo más democrático representado por su ausencia en el G20, quieren mover un mundo más autocrático y los países de América Latina tienen que entender esto antes que empiecen su diálogo con China. Bueno, muchísimas gracias a Margaret Myers y Joseph Humire. Ahí teníamos el foro, indudablemente muy interesante. Gracias por acompañarnos en Matices. Vamos a ir a una pausa comercial, la única que vamos a tener hoy en el programa. Regresamos con más aquí en Matices. Gracias por acompañarnos. La Radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros. Estamos en Matices, hoy un Matices en horario especial de 12 a 1 de la tarde, en el que estamos elaborando, mostrándoles cosas especiales de lo que pasa en Costa Rica y en el mundo. Hay una preocupante crisis en América Latina, en el Caribe. Costa Rica, por supuesto, no se escapa de este tema, que es el sobrepeso infantil, niños con sobrepeso. Hay algunos datos de los que vamos a hablar detrás de esta problemática y las acciones que son necesarias y que claramente no han sido o han sido insuficientes las actuaciones de los estados para luchar contra un tema que tiene que ver con salud pública, que es el sobrepeso infantil. Este es Alex Segura de La Voz de América que nos explica. En este programa hablaremos de una preocupante crisis en América Latina y el Caribe, el sobrepeso infantil. Descubriremos los datos detrás de esta problemática y las acciones necesarias para abordarla. Lo vemos juntos en Panorama. Una nueva alarma se enciende en nuestra región. Suenan las voces de alerta en torno a la obesidad infantil en América Latina. Un nuevo reporte de UNICEF revela que en América Latina y el Caribe el sobrepeso afecta a más de 4 millones de niños y niñas menores de 5 años y a casi 50 millones de niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 19 años de edad. La prevalencia de sobrepeso está solamente aumentando cada año más y también entre los niños pequeños y los niños mayores siempre está aumentando. Los menores afectados tienen un mayor riesgo de mantener estas condiciones en edad adulta. Esto conlleva enfermedades crónicas como la diabetes, enfermedades cardiovasculares y una menor esperanza de vida. Esto hace que la propensión que ellos tengan para tener problemas crónicos como diabetes, problemas en el hígado como el hígado graso y también lo que es de problemas arteriales como la presión arterial, esto hace que las complicaciones lleguen a una edad temprana. En la región, la prevalencia de sobrepeso infantil entre adolescentes, incluyendo la obesidad, supera el promedio mundial y ha aumentado durante las últimas 2 décadas. En niños y niñas menores de 5 años, la prevalencia de sobrepeso ha pasado del 6,8% en el año 2000 a 8,6% en 2022, lo que se traduce en 4,2 millones. Con respecto a niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 19 años, la prevalencia ha aumentado del 21,5% en el año 2000 al 30,6% en 2016, alcanzando los 49 millones. Uno de los principales determinantes de este sobrepeso infantil son los entornos obesogénicos que promueven el consumo de alimentos no saludables y limitan la actividad física.
La educación nutricional debería ser una asignatura como cualquier otra que se recibe en el colegio, porque hace parte del autocuidado. En América Latina estos entornos abundan, especialmente en áreas urbanas. En áreas urbanas muchas veces la comida es más cara que en áreas rurales y hay mucha más accesibilidad de comidas no saludables, hay mucha más promoción de comidas no saludables. La clave, según los expertos, es limitar dietas con excesos de azúcares, grasas y sal. Principal sería consumir alimentos de origen natural, pero no de origen natural en paquete, porque ningún producto que en un paquete te ponga es natural significa que sea sano. Desde el sector médico también señalan el camino a soluciones más amplias a nivel regional. Muchas comunidades no tienen acceso a una comida o una canasta básica de cosas nutricionales y desgraciadamente tienden a utilizar mucho más alimentos económicos para poder satisfacer el hambre. Otros países como Chile tomaron hace años sus propias medidas relacionadas con el etiquetado de alimentos. El objetivo principal de esta ley es cuidar la salud de niños y niñas para prevenir estas enfermedades crónicas y la obesidad en la más tierna infancia y en la edad adulta joven. En contexto, la prevención y la colaboración son clave para garantizar que los niños y niñas crezcan sanos y sin sobrepeso. Ahí está el tema del sobrepeso infantil. O sea, si ya el sobrepeso es muy complicado de manejar por los estados y los países, el sobrepeso infantil lo es mucho más. Y hablando de niños, ya no hablaremos de sobrepeso, hablemos de los niños que se ven forzados por la circunstancia, por la persecución, por la pobreza, por un montón de cosas, por la violencia, por supuesto, a salir de su país de origen, forzados a salir, no gente que sale porque quiere. Los migrantes, particularmente los migrantes como tal, no los turistas, los migrantes no salen porque quieren salir de su país, salen porque son obligados por las circunstancias, insisto, a salir. La UNICEF, que es por supuesto la agencia de la ONU encargada de la niñez, estima que la migración infantil en esta región de América ha alcanzado niveles sin precedentes. Nunca antes, tantos niños habían migrado de su país. El 2023 justamente se proyecta como el año con más cruces de infantes con sus familias y además casos tremendamente dramáticos, niños no acompañados. La investigación de la UNICEF comprueba que de cada 4 personas que atraviesan Latinoamérica y el Caribe hacia países como Estados Unidos y Canadá, 1 es niño y en su mayoría menores de 5 años. En tan solo en la selva del Darién en 2022 se contabilizaron 40.000 infantes que migraron de manera irregular y en los primeros 6 meses de 2023 se produce ya esa misma cifra, lo que convierte a este año en el periodo con más cruces infantiles en el hemisferio. No estamos hablando de una migración fronteriza entre 2 países, no estamos hablando de familias con niños que cruzan una frontera de un país a otro, estamos hablando de un viaje casi en todo el continente, a veces desde Chile hasta Estados Unidos, con niños, muchos de edad muy temprana. Los principales flujos de migración infantil se concentran a través de Centroamérica y México y en el movimiento de haitianos desde Haití y entre otros países de la región. En América del Sur, el país que más migración registra es Venezuela y con 42% de ese flujo se corresponde con niños. Le siguen naciones como Cuba, Nicaragua, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. Para Cintia Álvarez, directora de la ONG Freedom Fighters Nicaragua, el problema de una migración desmedida debe ser atendida en cada uno de los países de origen. Las políticas de todos estos países de Sudamérica no están funcionando y están obligando por el hambre, por la crisis sociopolítica que se tiene, por las represiones que hay en muchos países como estos ya, donde están persiguiendo a las personas por tener una opinión diferente. Bueno, son problemas muy sustanciales de cada país, cada uno tiene que controlar su propia migración. Al mismo tiempo, también aumentó el número de niños refugiados y migrantes detenidos en la frontera sur de Estados Unidos. Su Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza registró más de 149.000 niños en el año fiscal 2021 y más de 155.000 en 2022. Este 2023 van más de 83.000 menores en los primeros 7 meses del año fiscal 2023. Sin embargo, la activista Patricia Andrade cuestiona el informe.
no ahonda el verdadero problema que existe con los niños migrantes. Por ejemplo, algo que me pareció gravísimo fue la ausencia de una palabra clave que es el tráfico de niños, que en este momento se ha incrementado en una forma realmente muy alta. El informe advierte sobre los efectos de la repatriación de estos migrantes, pues cuando los niños y las familias son devueltos a sus países de origen, pueden enfrentar condiciones de estigmatización y exclusión social y económica. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Estos datos deberían efectivamente llamarnos a la reflexión como sociedad, y ya no solo como sociedad costarricense, sino como sociedad mundial, como sociedad latinoamericana, tomando en consideración además, y esto es muy importante, que Costa Rica es receptor enorme de migrantes, antes desde el norte, hoy desde el norte y también desde el sur, huidos por las situaciones muchas veces políticas y de violencia que se viven. Colombia era uno de los principales expulsores de seres humanos por las guerrillas en Colombia. No era una, eran varias. Ahí estaban las FARC, estaba el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Resulta que el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN cerraron lo que se conoce en Sudamérica como el cuarto ciclo de paz, con varios acuerdos. Recordemos que el gobierno de Colombia había firmado la paz con las FARC, ahora está buscando firmar la paz con el ELN. No es un triunfo militar, es una paz acordada. Y la Voz de América le fue a preguntar a algunos analistas sobre los nuevos puntos acordados en esta ronda. Liz Castrellón, que es la corresponsal de la Voz de América en Colombia, nos explica en la siguiente pieza periodística. Así como en los ciclos anteriores afirmamos la paz como política de Estado. Después de 20 días de diálogo entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, culminó en Venezuela el cuarto ciclo de conversaciones de paz, dejando como resultado los acuerdos de Caracas. Nosotros pensamos que en este momento los adversarios del proceso de paz persisten en Colombia. Son 3 los pactos a los que se llegaron en este ciclo. Todos tienen como fin declarar zonas críticas a las regiones con alto grado de conflicto armado. En estos lugares se reforzarán las acciones humanitarias. Llegamos a nuevos acuerdos que nos acercan mucho más a la paz querida por todos y todas. En menos de estos 9 meses hemos logrado convenir un cese al fuego cuya naturaleza nos debe conducir a la terminación del conflicto armado en Colombia, no simplemente a la humanización de la barbarie. En un comunicado conjunto, las delegaciones precisaron que las zonas que se declararán críticas serán el corregimiento del Bajo Calima del departamento del Valle del Cauca, al suroccidente colombiano, el municipio Medio San Juan, también llamado Andagoya, ubicado en el departamento del Chocó, al occidente del país, y por último, la región del Bajo Cauca antioqueño y el sur del departamento de Bolívar, al norte del país. En esas zonas aspiramos a hacer 4 programas. Llevar alivios humanitarios, dar garantías para que se cumpla el cese, motivar y fomentar de que haya participación de la sociedad en los procesos que se están desatando. Y 4, vamos a comenzar algo un poco novedoso, que es hacer algunos cambios básicos urgentes. O sea, no vamos a decir que se van a resolver los problemas estructurales, pero por lo menos atender cosas de orden de desarrollo social más urgente. Zonas que, según el propio jefe negociador de la guerrilla del ELN, Pablo Beltrán, fueron escogidas por ser las más afectadas por el conflicto. Donde ha habido más masacres, han matado más líderes sociales, ha habido más incursiones de paramilitares. Según la Fundación Paz y Reconciliación, estas zonas también fueron seleccionadas porque es donde más conflicto se presenta entre el ELN y otros grupos insurgentes. La creación de 3 zonas humanitarias que también responden a justamente las dinámicas en las cuales está involucrado el ELN en materia de confrontaciones armadas, no necesariamente con el Estado colombiano, sino con otras estructuras armadas ilegales. Por ejemplo, la zona del Bajo Calima y el San del Chocó, donde actualmente pues, hay una disputa armada entre el ELN y el Clan del Golfo, en el nordeste de Antioquia, donde también hay una presencia fuerte del ELN, del Clan del Golfo, también del Estado Mayor Central, y en el sur de Bolívar, donde el ELN se ha posicionado de forma histórica. Un diseño de la participación. Otras de las que se considerarán zonas críticas son las prisiones y centros de detención.
Se desarrollarán mecanismos para atender a presos políticos y miembros del ELN en prisiones y centros de detención. Las prisiones y centros de detención en Colombia serán designadas como zonas críticas. Cárceles o zonas críticas que aseguran los expertos serán un punto clave en ese proceso. Lo que busca el ELN con definir las cárceles o los centros de detención donde están sus presos políticos o personas privadas de la libertad también va dirigido a eso, a darle esa relevancia. Esas personas privadas de la libertad van a ser fundamentales en el proceso de negociación. Las zonas humanitarias apuntan a que se disminuyan los hechos de violencia en los territorios, meta para la que es primordial vincular a la ciudadanía y evitar una brecha entre esta población y los futuros desmovilizados. Desde el inicio del ciclo de negociaciones en Caracas, se había hablado que uno de los temas puntuales era la participación de la comunidad, la participación de la ciudadanía, darle mayor relevancia a ese componente de la sociedad civil. Según el líder del grupo insurgente Pablo Beltrán, el quinto ciclo de negociaciones iniciaría en el mes de noviembre del presente año y se llevaría a cabo en México. A veces no dimensionamos lo que para un país significa la paz, particularmente cuando está en ausencia de ella. Y por dicha nosotros, que sí la tenemos permanentemente, tenemos que cuidarla muchísimo. Vamos a temas científicos. Ven qué chiva. Resulta que los científicos crearon modelos de embriones para estudiar los problemas médicos que ocurren antes del nacimiento y por qué muchos embarazos fracasan. Pero aquí lo interesante es que no necesitaron, bueno, ya eso era interesante, pero lo más interesante no es que lo crearon, sino con base en qué lo crearon. Porque un equipo de Israel creó un embrión modelo a partir de una célula madre. Es decir, no fue necesario agarrar óvulos y espermatozoides y fecundarlo, que además es todo un tema ético a nivel mundial, sino que con células madre crearon un embrión. Eso es un avance científico importantísimo, como nos cuenta Jacobo Luzzi. Científicos han desarrollado una entidad que se parece mucho a un embrión humano hasta 14 días después de la fertilización, sin utilizar espermatozoides, óvulos ni útero, simplemente utilizando células madre. Es esto lo que lograron los científicos del Instituto Weizmann en Israel. Y aunque no sean idénticos a los embriones humanos en el útero, son modelos completos que permitirán a los científicos vislumbrar las primeras etapas de desarrollo de un óvulo fertilizado. Es un misterio cómo ocurre la formación de órganos y es casi imposible estudiar este periodo porque el embrión es muy pequeño. Existen limitaciones éticas justificadas para acceder realmente a ese material. Por lo tanto, el objetivo es realmente superar esto y crear algún tipo de modelo alternativo a partir de células. Los embriones a partir de células madre permitirán entender más por qué ocurren abortos espontáneos y defectos de nacimiento en las primeras semanas de vida de un óvulo fertilizado, cuando muchos embarazos fracasan, pero nos servirán para crear bebés. Intentar un embarazo con un bebé fuera del útero, eso es simplemente imposible, porque el embrión humano es muy grande. El embarazo dura 9 meses. No hay ninguna preocupación al respecto. También otras universidades trabajan en experimentos similares al del Instituto Weizmann alrededor del mundo, y en la comunidad científica internacional hay mucho interés sobre los resultados que se están logrando. Y ahí es realmente donde está la investigación, en comprender cómo está sucediendo eso, qué debemos hacer para promover el tipo correcto de interacciones para formar estos embriones. Según varios científicos, a pesar de los posibles dilemas éticos sobre crear embriones de esta manera, la investigación es vital y debería continuar en humanos y animales. Jacopo Luzzi, Voz de América. Impresionante, ¿verdad? Hablemos de cosas impresionantes, solo que no de impresionantes ahora, sino desde hace 25 años. Google es la empresa que, bueno, todos sabemos que es Google, ¿verdad? Incluso variamos el lenguaje gracias a Google, utilizamos verbos, lo verbalizamos, googlear, por ejemplo. Pero esta empresa que ha revolucionado indudablemente el mundo ha celebrado sus 25 años. En este cuarto de siglo, Google no es solo digamos, una compañía específica, sino que es un hito para toda la compañía llegar al cuarto de siglo. Es un momento para que los usuarios de Internet a nivel global reflexionemos sobre el impacto profundo y dual, el positivo y el negativo,
que esta plataforma ha tenido en el panorama digital, porque como todo tiene cosas buenas y malas, seguramente algunos veremos, por ejemplo, cómo nuestros hijos han aprovechado Google en su educación y algunos estaremos preocupados de cómo se han desperdiciado por Google en su educación también. Hay dos partes de la historia, así es que vamos a hacer un recorrido por la historia de esta empresa que cumple 25 años, Google. Cuando los estudiantes de la Universidad de Stanford, Larry Page y Sergey Brin, fundaron Google en septiembre de 1998, tenían poco más que su ingenio. Obtienes los resultados más relevantes en la parte superior. 4 computadoras y la apuesta de $100,000 de un inversor con base en su creencia de que un monitor de búsqueda en Internet podría cambiar el mundo, y así fue. We are reimagining all our core products. El algoritmo de búsqueda inicial, conocido en su momento como Backrub, prometía una nueva forma de navegar por la creciente World Wide Web. Hoy día, Google controla el 85% de las búsquedas globales, según StatCounter, y ha ampliado su cartera para incluir servicios de computación en la nube, publicidad, electrónica de consumo y sistemas operativos. Como parte de Alphabet Inc., la empresa matriz de Google, la compañía ha continuado explorando nuevos horizontes, particularmente en el ámbito de la inteligencia artificial, con esfuerzos investigativos y avances tecnológicos en el ámbito de la salud, y este año imprimió su marca en este terreno. Eliminamos la lista de espera y abrimos BART en más de 180 países y territorios. La inteligencia artificial va a transformar la vida de las personas alrededor del mundo. No obstante, Google no ha estado exento de obstáculos. Junto con sus grandes avances, surgen preocupaciones sobre la vasta influencia de la compañía y sus prácticas de recolección de datos. Los críticos argumentan que el gigante tecnológico plantea una serie de problemas éticos y sociales, desde la evasión de impuestos hasta el posible mal uso de los datos de los usuarios. Además, Google ha sido objeto de escrutinio por colaborar con el ejército de Estados Unidos, lo que ha suscitado debates sobre las implicaciones éticas de la inteligencia artificial en la guerra. Sin embargo, sería difícil negar el impacto de Google en la vida moderna. Su nombre, una variante del término matemático Google, incluso ha ingresado al léxico como verbo, destacando la amplia influencia cultural de la compañía. Tenemos la oportunidad de hacer que la inteligencia artificial sea aún más útil para las personas, las empresas, las comunidades y para todos. Una serie de otros productos, incluidos Google News, Gmail y Google Maps, también se han integrado de manera similar en las rutinas diarias. Mientras la compañía celebra un cuarto de siglo de existencia, aún quedan preguntas sobre su papel en la conformación de una sociedad digitalizada y cómo aborde Google estas preocupaciones podría influir su trayectoria en los próximos años. Stephanie Martínez, Voz de América, Los Ángeles, California. Gracias por acompañarnos. Vamos a cerrar con un tema de Costa Rica que no es bonito. No es bonito el arranque ni nos hace sentir orgullosos. Resulta que aunque suene paradójico, el Tárcoles, el río Tárcoles, que es el río más contaminado de Centroamérica, aquí en Costa Rica, el río más contaminado de Centroamérica, lo tenemos aquí, pero también es una de las atracciones turísticas más cotizadas del país. Ante la acumulación de basura, las comunidades que están asentadas en la cabecera de Tárcoles han creado iniciativas a pequeña escala para mitigar el impacto de esa contaminación y salvar las aguas que por años han servido como parte esencial de la economía de la zona del Tárcoles. Veamos y escuchamos esta entrega especial. Por 30 años, Ángelo Sánchez ha sido pescador en el río Tárcoles. De aquí ha sacado el sustento de su familia, por lo que velar por la conservación de estas aguas, más que un proyecto pendiente, se ha convertido en una necesidad. La contaminación nos afecta como pescadores. A nosotros, los que pescamos, nos cuesta mucho a veces llegar a revisar Trasmayo y hay mucha basura y todo eso los jode a nosotros. Ubicado en la provincia de Punta Arenas, por cierto la más pobre de Costa Rica, la economía de la zona se sostiene de la pesca y el turismo. Pero la contaminación, según los lugareños, ha ahuyentado a los turistas extranjeros. Nos ha afectado en la pesca, que no se podía pescar con la basura que caía aquí a este río, en la pesca y en el turismo principalmente.
porque esta playa era muy visitada y por medio de la basura el turismo dejó de venir. Pese a la contaminación, la fama sigue atrayendo a los turistas que vienen en busca de aventura. La principal atracción, miles de cocodrilos que habitan en el río. Me encanta el cocodrilo porque son enormes y no los he visto solamente en libros, y entonces es una maravilla todo, es una belleza Costa Rica. Muchos los ven que son animales muy agresivos, es cierto, pero siempre y cuando ustedes estén dentro del agua. Si están fuera del agua, no hay ningún peligro. Siempre ellos se maravillan de ver cómo nosotros conservamos, ¿verdad? Y protegemos nuestro medio ambiente, que es algo que no se da en todas las partes del mundo, ¿verdad? Y ya que estábamos en el lugar, decidimos experimentar el paso por el famoso Tárcoles. Para darte la bienvenida. Mira lo que tenemos ahí. Un cocodrilo. Son animales territoriales. ¿Okay? Se mantienen en unas zonas, en una área aproximada entre 400 y 50 metros a la redonda. Por su capacidad de regeneración, ellos perfectamente pueden estar en este río a pesar de las condiciones de contaminación que tienen. Así explican los expertos que la naturaleza biológica de los cocodrilos los protege de la contaminación, pero no así a los humanos. Tenemos entre 3 y 4 diferentes organizaciones especializadas en limpiar el río por año, tanto locales, nacionales como también extranjeros. Son 110 kilómetros desde nuestra ciudad hasta el océano. Y hacer conciencia, ¿verdad? Desde los más pequeños hasta los más adultos, de no tirar llantas o ningún tipo de basura en los ríos, ¿verdad? Porque todo eso va a venir al río y ende al océano. Donaldo Hernández, Voz de América. Gracias por acompañarnos hoy en Matices con este programa especial en horario un poco tradicional de 12 a 1 de la tarde. Nada más déjenme revisar cómo está el horario para mañana jueves, que por supuesto tendremos una programación especial, es una importante. Vamos a ver, aquí dicen los documentos que mañana 14 de septiembre tendremos Matices a la 1 de la tarde. 1 de la tarde será mañana Matices 14 de septiembre. Así es que muchas gracias por acompañarnos. Quiero irme, hoy la escogí yo, es una canción de un cantante colombiano que me gusta mucho, lo que hace es Fonseca. Y hay una canción muy bella que se llama Te mando flores. Entonces, Fonseca despedirá Matices hoy. Feliz tarde a todos, gracias. Hasta luego. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.